Bueno, la oclusión embólica de la arteria mesentérica superior. Esta va a ser la más frecuente, va a representar de 40 al 50% de todos los episodios de isquemia mesentérica aguda. La etiología va a ser a causa de émbolos originados de la aurícula o del ventrículo izquierdo, o también por una lesión vascular. También puede ser por arritmia, como una fibrilación auricular, y también un tercio de pacientes tienen una historia clínica previa de embolismos en diferentes localizaciones. La arteria más afectada va a ser la arteria mesentérica superior, debido a que tiene una mínima angulación al ramificarse de la aorta abdominal, a diferencia del tronco cerebro de la arteria mesentérica inferior. Y el origen de los émbolos va a ser distal al origen de las ramas medulares y de la arteria cónica media. En cuanto a los factores de riesgo de un embolismo arterial, van a ser la fibrilación auricular, el impacto de miocardio reciente, una insuficiencia cardíaca congestiva, las miocardiopatías y también las embolias por lesión aórtica o también la aterosclerosis. En cuanto a la clínica, en general la clínica de una isquemia mesentérica aguda va a ser inespecífica y todas se van a caracterizar por un dolor abdominal. En este caso, va a ser el dolor abdominal de inicio súbito. Luego también, en algunos casos puede haber el deseo urgente por la defecación, que incluso puede ir con sangre, siempre y cuando lo que se haya infectado sea el colon ascendente. Y también puede ir acompañado de náuseas y vómitos. En cuanto al diagnóstico, el primer paso que se tiene que hacer es definir la estabilidad del paciente. Luego también se puede realizar exámenes de laboratorio, en la cual puede salir leucocitosis con la presión al izquierdo en un 75% y una acidosis metabólica en un 50%. Luego está la angiografía mesentérica, que tiene una sensibilidad mucho mayor, que es del 90 al 100%. Esta tiene la ventaja de que va a permitir la infusión intraarterial de agentes vasodilatadores que van a ser la papaverina o también agentes trombolíticos. También nos va a otorgar un mapa quirúrgico para poder analizar la revascularización y también la identificación del tipo de isquemia mesentérica. En esta imagen vemos entonces un embolia en la abertura de la arteria mesentérica superior. En cuanto al tratamiento, va a depender, uno, de la presencia o ausencia de signos de peritonitis. También va a depender del grado de oclusión arterial, ya sea si es que es una oclusión parcial o si es una oclusión completa. También de la localización del émbolo, si es que está ubicada proximal o distal de la arteria ileocólica, y también del tiempo de evolución del cuadro clínico. Bueno, este algoritmo diagnóstico terapéutico va a ser en general para la isquemia mesentérica aguda. Tenemos la sospecha de una isquemia mesentérica aguda, entonces tenemos un paciente de mayor de 70 años que tiene un dolor desproporcionado en el abdomen, también puede tener historia de comorbilidades cardiovasculares. Se le realiza entonces pruebas de laboratorio, que van a ser hemograma, pueden ser LDH, exámenes de gases arteriales, amilasa, lipasa, volumen hepático. Luego, igual es una que hacer el diagnóstico primario, que es la angiografía. En cuanto a una oclusión de la arteria mesentérica superior, tenemos que ver primero si es que hay signos peritoneales o si no hay signos peritoneales. Si es que hay signos peritoneales, sí o sí se tiene que realizar una laparoscopia ambulatoria, en la cual se va a realizar una embolectomía, retirar el émbolo y también la resección del intestino infantado. Luego, según unos casos, según un estudio, sugiere de que existe un estudio que nos dice que hay una buena eficacia en el tratamiento no quirúrgico para esta oclusión de la arteria mesentérica superior, utilizando agentes anticoagulantes o también agentes trombolíticos, como la heparina, anticoagulantes, y trombolíticos como la usuprosinasa, la streptosinasa y también el activador de plasminón. Este estudio es eficaz, o este tratamiento es más eficaz, siempre y cuando la oclusión sea parcial y si es que está ubicada en una rama de la arteria mesentérica superior, o si no, en todo el tronco principal. Y también nos dice que el tratamiento tiene que ser dentro de las primeras 12 horas de iniciar los síntomas. Bueno, como dice aquí, un tratamiento endovascular, realizar una aspiración, la colocación de un stent, también
La etiología principal va a ser una enfermedad periflerótica, también puede ser un traumatismo o una infección. En este caso, los trombos van a estar ubicados 2 centímetros proximales a la arteria, a la rama arterial importante, y sus efectos suelen ser devastadores y es que afectan áreas extensas del intestino. En cuanto a los factores de riesgo, está la enfermedad aterosclerótica y la dislipidemia. También puede haber hipertensión, otro factor de riesgo es la diabetes, deshidratación, vasculitis, aneurisma de aorta, el síndrome antifosfolípido, que es un trastorno autoinmune en la cual va a haber una mayor frecuencia en la que se va a generar coágulos, y una terapia con estrógeno que tiene un mayor riesgo de alteraciones en la población. Bueno, en la clínica, el dolor, como dije, un dolor abdominal violento y súbito, generalizado en todo el abdomen, pueden haber también vómitos, la detención del tránsito intestinal, y en un menor al 30% puede haber hemorragias gastrointestinales en el vómito. ¿Sí? Bueno, para el diagnóstico, en la radiografía de abdomen tiene una sensibilidad del 30%, pero en una fase inicial del infarto, la radiografía puede ser normal. En una fase avanzada, se pueden observar como las huellas dactilares en el intestino, y también en el colon derecho. Y en la fase final, cuando hay obstrucción, se puede ver neumatosis y presencia de gas en el sistema portal y el sistema mesentérico. Y no resulta, como dije, la angiografía. Y para el tratamiento de una trombosis arterial, es la trombectomía simple, junto con una revascularización quirúrgica. En este caso, van a seguir dos caminos. Si el campo quirúrgico está contaminado, se tiene que realizar un injerto aortovisceral autólogo, y si el campo quirúrgico no está contaminado, es posible la implantación de una prótesis de poliéster. Bueno, ahora vamos a ver un poco. Continuando con la exposición, trombosis de vena mesentérica. Bueno, la trombosis de vena mesentérica es una patología poco frecuente pero importante, ya que representa el 10% de los infartos mesentéricos. En la epidemiología, la trombosis venosa mesentérica representa el 10% que afecta a pacientes con una edad entre 48 a 60 años. Bueno, en etiología y factores de riesgo, los procesos inflamatorios intraabdominales como la pancreatitis, cirrosis, esterectomía, también el cáncer, luego las trombofilas sencillas o hereditarias como la mutación del GMP-2021-0A, también el cáncer. Luego también tenemos el síndrome respiratorio agudo por infección del COVID-19. Otras causas son las causas abdominales que causan congestión venosa y alteraciones mieloproliferativas, la hipertensión portal y la cirrosis. Bueno, la fisiopatología va a depender de la localización del trombo inicial. Por ejemplo, las que son causadas por trastornos de hipercoagulación, el trombo inicialmente va a estar en ramas pequeñas y luego van a llegar a las ramas más grandes. Y luego tenemos los que son de origen abdominales, ¿no? Como la cirrosis, ¿no? Que esas van a estar localizadas inicialmente en el lugar de la obstrucción y luego van a migrar a zonas periféricas. El mecanismo fisiopatológico del daño consiste inicialmente en la congestión de las paredes intestinales, luego va a aparecer edemas, hemorragias intramurales y finalmente necrosis como presencia de infarto hemorrágico, el cual puede producir ascitis no hemorrágica, siendo su manifestación clínica de una peritonitis. ¿Sí? Bueno, la presentación clínica va a ser aguda, subaguda y crónica. En la aguda, la presentación clínica va a durar menos de 14 días. Inicia inicialmente con un dolor tipo cólico alrededor del ombligo, que dura horas y puede también asistir náuseas, vómitos y distensión abdominal. En la presentación subaguda, la presentación clínica dura de 15 a 30 días, y el síntoma más común es el dolor abdominal inespecífico. En la presentación crónica es de mayor a 30 días.
cual se produce una disminución del flujo sanguíneo hacia los vasos en el que deriva el intestino sin una obstrucción completa. La epidemiología afecta a los pacientes mayores de 50 años y conforme va aumentando la edad, la mortalidad aumenta, ¿no? Generalmente constituye entre un 20 y 30% de todas las isquemias mesentéricas y va a haber una mortalidad del 100% en mayores de 80 años. Etiología y factores de riesgo. Bueno, en realidad es porque presentan diversas comorbilidades, ¿no? Enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, el uso de vasopresores. Este video, bueno, esto se relaciona básicamente cuando hay una cirugía de bypass cardiopulmonar. Ahí durante la cirugía o después de la cirugía se usan vasopresores y estos van a dañar la irrigación intestinal. Otros factores de riesgo es el implante de un balón de construcción intraórtica. Bueno, también tenemos en sí el bypass cardiopulmonar, las transfusiones sanguíneas, porque bueno, acá también va a estar relacionado en las cirugías cardiovasculares, porque porque en esas cirugías se va a perder la cantidad de sangre, ¿no? Factores de coagulación, plaquetas y linfocitos. También tenemos un nivel alto de la interleucina 1. Bueno, esta proteína se produce en las células parietales y cerca del 50% se produce por el corazón. Y también va a estar relacionado también a las cirugías cardíacas. En la fisiopatología se produce por vasoconstricción o vasospasmos graves de las arterias mesentéricas que irrigan el intestino delgado y el colon proximal, desencadenado por un shock generalizado con reducción del gasto cardíaco y activación del sistema nervioso simpático. La presentación clínica: dolor abdominal, distensión abdominal, náuseas, vómito, diarrea, pérdida de peso y apetito. Este último también es por el dolor abdominal luego de ingesta de alimentos. El diagnóstico: la angiografía de la arteria mesentérica es la prueba de referencia en la evolución del infarto mesentérico no oclusivo. La tomografía computarizada terminal con contraste también es útil y se han propuesto otras estrategias como el dosaje de la interleucina 1, que tiene una baja sensibilidad y no se utiliza actualmente de forma rutinaria. En la imagen podemos observar una necrosis casi total del intestino delgado. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es isquemia mesentérica crónica. Bueno, hablando un poco de esto, sabemos que nosotros, cuando consumimos los alimentos, sabemos que va a haber una mayor demanda de aporte de lo que es nutrientes y sangre, ¿no? En lo que es en sí, para que se desarrolle lo que es la digestión. Entonces, sabemos que los pacientes que tienen isquemia mesentérica aguda, ¿no? Que es una obstrucción, bueno, en algunos casos una obstrucción pequeña, no cerca de la dilatación, y en cambio en esta ya va a haber una obstrucción mucho más, va a haber una menor reducción del diámetro de las arterias, la que va a impedir que vaya a una cantidad adecuada de lo que es flujo sanguíneo. Y entonces vemos, ¿no?, que entre lo que es, cuando nosotros consumimos alimentos, va a haber una mayor demanda, y sabemos como las arterias en sí van a estar obstruidas por una placa dermatosa, lo cual va a llevar a que haya menor flujo sanguíneo, ¿no?, a lo que es el intestino en sí, y lo que va a provocar lo que es, ¿no?, la isquemia mesentérica crónica. Siguiente, por favor. Hablando un poco de lo que es la epidemiología, bueno, es la isquemia mesentérica crónica en comparación a la aguda, solamente va a ir un 5%, se van a presentar esta enfermedad, ¿ya? Y producto de lo que es una placa dermatosa que se va a ubicar en lo que es en la arteria, ¿no? Y bueno, entre los factores principales que van a conllevar a esto va a ser la modalidad avanzada y en sí los factores que van a conllevar a presentar una arteriosclerosis, que puede ser no por el fumar,
Y mayormente lo que es isquemia se va a dar porque va a haber una estenosis arteriosclerótica que va a afectar mayormente a los orígenes de las arterias, que van a vigilar lo que es el intestino. Siguiente, por favor. En lo que es la etiología y la fisiopatología, bueno, para entender ese punto, bueno, en otros términos, se conoce como que es una claudicación mesentérica, bueno, que va produciendo lo que es el dolor abdominal. ¿Cómo es en sí? Bueno, en sí, cuando nosotros consumimos un alimento, ¿cierto? De repente este alimento es muy cargado, muy grasoso. En sí, sabemos que estas personas ya tienen una disminución en el diámetro de la arteria, lo que está haciendo que está recibiendo menor cantidad de flujo sanguíneo. Pero si en este caso esta persona de repente va a consumir un alimento que tiene muy grasoso, en sí, cuando nosotros hacemos la digestión, bueno, sabemos que cuando estamos comiendo alimentos y va a ocurrir el proceso de digestión, todo lo que es el estómago y el intestino va a necesitar, van a requerir mayor cantidad de aporte de flujo sanguíneo para que cumpla su función. Pero en este caso, estos pacientes, a pesar de que ya tienen, ¿no?, la isquemia mesentérica aguda y de repente van a consumir alimentos copiosos o grasosos, bueno, aquí en la palabra se dice el robo de flujo sanguíneo. ¿Cómo así? Cuando consumimos alimentos para el estómago, en sí, el estómago, para que cumpla su función, para que se ingrese todo lo que es las enzimas, todo ello, van a necesitar mayor aporte sanguíneo. Entonces van a quitar flujo sanguíneo de lo que es el intestino para que vaya al estómago. Por eso se llama robo de flujo sanguíneo. Siguiente, por favor. En lo que son las causas, bueno, como decía, más del 90% el causante que va a hacer a que se produzca eso va a ser lo que son pacientes que tienen, ¿no?, aterosclerosis, ¿ya? Y los cuales normalmente van a afectar lo que son el tronco ciliar en la arteria mesentérica superior. Con el nivel de estas van a haber obstrucción. Y luego en las personas mayores de 60 años, en lo que es personas que tienen, ¿no?, los factores predisponentes de una aterosclerosis, el tabaco, ser hipertensa, ser diabética, de repente tener problemas musculares, o de repente tener una coartación, o de repente, bueno, un caso muy raro es la enfermedad de Takayasu, ¿no? Y la radiación. Con la enfermedad de Takayasu es cuando hay una inflamación de las arterias. Siguiente, por favor. En lo que es el cuadro clínico, bueno, lo que aquí se va a caracterizar va a haber un dolor agudo postprandial. ¿Qué quiere decir postprandial? Después de ingerir los alimentos, ¿no? Digamos, pasada ingerir los alimentos, va a pasar entre 15 o 30 minutos para que se presente esta manifestación, y ese dolor va a subir gradualmente, va a llegar a un punto entre las 2 a 3 horas donde va a desaparecer completamente, ¿ya? Y este hecho, este dolor, el paciente va a tener citofobia. ¿Qué quiere decir? Que va a tener miedo a comer esos alimentos. Como no va a querer comer alimentos, producto de esto el paciente va a sufrir adelgazamiento. Y bueno, estas son las principales causas que se presentan, y el dolor abdominal va a ser el nivel de lo que es el epigastrio. Y bueno, entre otras manifestaciones, bueno, y ese dolor va a calmar cuando la persona se pone, como dos imágenes, ¿no?, se va a sentar y va a acercar lo que es la rodilla a lo que es el pecho. Y otras manifestaciones que también se menciona que se presentan, pues la diarrea, náuseas y vómito, y también, como va a haber un menor aporte de flujo sanguíneo, va a haber lo que es una pérdida, ¿no?, de la masa, va a haber una malabsorción de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Me pasa el nombre. Bueno, continuando con el diagnóstico de la isquemia mesentérica crónica, es necesario tener en cuenta 3 criterios muy importantes, ¿no?, que son la clínica compatible, la demostración de la obstrucción de los vasos comprometidos y la exclusión de otras entidades con dolor postprandial. Ahora bien, comenzando con la clínica compatible, es decir, que el paciente debe tener una sintomatología acorde a la isquemia mesentérica crónica, es decir, presentar la triada, sea dolor postprandial, citofobia y adelgazamiento. El dolor postprandial, como dijo mi compañera, se da cuando la persona no ingiere el alimento y siente un dolor al comer, pero este dolor se va a presentar alrededor de 30 minutos y posteriormente va a desaparecer el dolor aproximadamente en 2 a 3 horas, ¿no? Y pasado el tiempo, van a pasar días, entonces el paciente va a sentir como que una aversión a comer, una fobia a comer, que es lo que se le llama citofobia.
entrada de órganos vecinos, las complicaciones de los cálculos biliares, la pancreatitis crónica y el cáncer de páncreas. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento en sí, el manejo médico sería disminuir los factores de riesgo, y con lo cual disminuir los factores de riesgo, el manejo nutricional y también la optimización de la perfusión tisular. Entonces, para ello se va a requerir de que el paciente tenga un estilo de vida saludable, ¿no? Como dieta saludable, adquirir una dieta mediterránea, ¿no? Consumir más o menos alimentos, ¿no? Alimentos que sean saludables. También practicar una actividad física regular, moderada y evitar el fumar, ¿no? Con lo cual va a reducir los factores de riesgo cardiovascular. Y también el control de enfermedades preexistentes, ¿no? Que pueda tener el paciente, como la hipertensión arterial, la diabetes y las hiperlipidemias. Y también en ciertos casos, algunos pacientes van a requerir, ¿no? Solo algunos, la prescripción de los médicos vasodilatadores, ¿no? Como los antagonistas de los canales de calcio, que van a mejorar el flujo hacia los intestinos. Ahora, en cuanto al manejo de la elección del manejo de la revascularización, se siguen también 3 criterios, ¿no? La elección tanto de cirugía abierta puede ser también, o también del tratamiento endovascular. Estos son la evaluación primeramente del riesgo quirúrgico, ¿no? Ver la salud en sí del paciente, ¿no? La clínica, y determinar las comorbilidades que este tenga y los factores de riesgo. Así también el siguiente criterio, las condiciones de anatomía vascular, ¿no? En el cual se debe de evaluar, ¿no? La calidad y la accesibilidad de las arterias mesentéricas, también ver los pros y contras de cada procedimiento, ¿no? Tanto de la cirugía abierta y del tratamiento endovascular. Y también ver la experiencia del centro, ¿no? Si tiene la experiencia en el manejo de casos de isquemia mesentérica crónica, así como que se cuenta con equipos especializados y personal capacitado. ¿Sí? Ahora, como les mencioné, en sí hay 2 tratamientos quirúrgicos. Tenemos el tratamiento endovascular que se llama de angioplastia y con colocación de stent. Esta es una técnica mínimamente invasiva, ¿no? Y es efectiva en casos determinados, ¿no? Siguiendo los criterios que ya mencioné. Ahora, esta técnica, como mencioné, es mínimamente invasiva y se va a requerir el uso de catéteres, ¿no? De catéteres y guías especiales, con el fin de aperturar la arteria ocluida o estonosada, y posteriormente se va a colocar el stent. ¿El stent qué es? Nos dice que tiene la función en sí de ampliar la arteria y de comprimir la placa, ¿no? La placa ateromatosa que podría estar ocluyendo esa arteria, ¿no? Ese es el fin del stent. Ahora, ¿en qué casos se puede realizar esta técnica, no? Siempre en pacientes con alto riesgo o con una expectativa de vida corta, ¿no? Y también que tengan una anatomía vascular favorable, ¿no? Para realizar esta técnica, ¿no? Sin cortar el riesgo, y también aquellos pacientes que tengan una mejoría de los síntomas inciertos tras la angioplastia transluminal percutánea. ¿Sí? Ahora, otro tipo de tratamiento, como les dije, es la cirugía abierta, también la cirugía de la revascularización mediante el uso del bypass mesentérico. Esto, como dice, se crea un nuevo camino para el flujo sanguíneo mediante la conexión de una arteria aorta o ilíaca con una arteria mesentérica distal al área comprometida, ¿no? Al vaso comprometido. También está la endardectomía, que es la eliminación en sí quirúrgica de la placa ateroscleromatosa de la arteria mesentérica comprometida. Y también lo otro sería la
cuanto al pronóstico, o sea, ver más o menos cuál es mejor, no tanto sea la angioplastía percutánea transluminal o la cirugía de revascularización, que es la cirugía nos menciona que el éxito del procedimiento de la cirugía de revascularización tiene un éxito del 90% aproximadamente, la tasa de mortalidad es menor del 10%, la tasa de recurrencia de la enfermedad es menor del 10% y la supervivencia a largo plazo es del 80 a 90% a los 5 años, mientras que en la angioplastía percutánea transluminal el alivio sintomático es entre 63 y 100%, la tasa de mortalidad es muy baja, es muy baja, eso es lo bueno. La tasa de recurrencia de la enfermedad es entre 10 y 67%, pero la tasa de recurrencia obviamente va a cambiar siempre y cuando que se combine, ¿no?, la colocación del stent. Esto va a mejorar los resultados a largo plazo. Ya. Bueno, por último voy a hablar sobre lo que es la colitis sistémica. Siguiente. Pues básicamente la colitis sistémica viene siendo una disminución del flujo sanguíneo y por lo tanto esto va a ocasionar que alteraciones metabólicas y también inflamación. Y esto a su vez pues, va a generar lo que son lesiones en la capa mucosa y mucosa y por lo tanto esto incluso puede llevar a lo que es una necrosis de lo que es la pared del colon. Pues viene siendo este tipo más común de todas las isquemias que hemos hablado, ya que el colon posee un flujo sanguíneo más bajo que el intestino delgado. En cuanto a la epidemiología, pues viene siendo, va aumentando mientras más edad tenga, es decir, pero da tanto en jóvenes, adultos, niños, pero viene siendo más raro en niños y más frecuente en mujeres. Y como he dicho, viene siendo la más frecuente entre todas las enfermedades, las intestinales, vasculares. En cuanto a los factores de riesgo, pues tenemos diversidades, tenemos medicamentos, medicamentos que generan vasoconstricción más que todo, también drogas ilícitas como la cocaína y drogas que inducen el estreñimiento. También puede ser por un carcinoma de colon, también puede ser por procedimientos quirúrgicos recientes, ya sea por de la aorta abdominal, entre otros, y condiciones médicas que pueden ser como la aterosclerosis, la fibrilación auricular, la hipertensión. También puede ser lo que es la dislipidemia, la diabetes mellitus y el síndrome intestino irritable. Siguiente. En cuanto a fisiología y fisiopatología, pues es multifactorial, es decir, que hay muchas diversas causas de etiología de causas y también puede ser idiopática. Pero las tres principales pues vienen siendo la enfermedad aterosclerótica, la cirugía aórtica y los que causan obviamente una hipotensión transitoria. Pues como dije, van a generar lo que es una hipotensión y se puede clasificar en oclusivas y no oclusivas. Y las que son las no oclusivas son las más frecuentes en un 95% de los casos. Tenemos, como dije, las drogas supresoras, como la cocaína, o los medicamentos, como vemos en esta lista de acá, como los diuréticos, los agonistas adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos, entre otros. Y en las oclusivas pues, puede ser trombos, lesiones y émbolos, pero estas vienen siendo menos frecuentes. Siguiente. En cuanto a la presentación clínica, pues va a depender mucho de la causa, de la extensión, es decir, de qué tan comprometido está el colon, de las comorbilidades asociadas y el segmento en el que se encuentra comprometido. Pues puede abarcar diferentes formas de presentación clínica, ya sean reversibles o transitorias, es decir, que es una isquemia transitoria y autolimitada, o si no, que es una colitis fulminante, es decir, que afecta todo lo que es la parte de la pared colónica, es decir, transformar y progresa la necrosis. En cuanto a los síntomas principales, pues vamos a tener tres, que es el dolor abdominal, la diarrea y la hepatonesia. Y otros síntomas menos frecuentes que vienen siendo la fiebre, el vómito, el mareo y el síncope. En cuanto al examen físico, pues vamos a ver que hay una sensibilidad abdominal que ha aumentado en el segmento crónico afectado, pero más es sobre la parte izquierda, del lado izquierdo. Y pues la clínica, como manifiesta una persona, pues viene siendo un dolor abdominal de inicio súbito, de tipo cólico y que puede ser de intensidad leve o intermitente, con una referencia defecatoria, y luego 24 horas después puede generar lo que es la diarrea semiviolenta o las heces conjuntas con sangre, como vemos en la imagen de diario. Y estos síntomas acá pues, vienen siendo más generalmente del lado izquierdo, cuando se encuentra afectado el colon izquierdo, y si se encuentra afectado el colon derecho, pues solamente vamos a tener lo que es el dolor abdominal, sin sangrado. Pero en un 25-46% pues se puede encontrar de la rectorragia. Siguiente. En cuanto a los diagnósticos, a pesar de que hagamos una buena historia clínica y todo lo que son los síntomas principales, pues
no vamos a llegar a este diagnóstico, porque estos síntomas que he mencionado no son patognomónicos de la enfermedad, sino que hay muchas enfermedades que también mencionan esto. Y pues tenemos que realizar lo que son las pruebas de laboratorio, como es el análisis de sangre. Vamos a pedir lo que es un hemograma completo, como que la leucocitosis, va a aumentar lo que son los leucocitos. También podemos encontrar lo que es la anemia, porque por la pérdida de sangre, pero es poco frecuente. También podemos pedir lo que es el panel metabólico y podemos encontrar lo que es la hipoalbuminemia y también los marcadores de la lesión tisular, que es el CPK, el LDH, la tetrahidrogenasa, la mirasa y el lactato. Si el de estos se encuentran aumentados, significaría que hay una gran extensión comprometida del colon. También podemos pedir lo que son las pruebas de imagen, pero también no son como el gold estándar para esto. Podemos pedir ya sea una radiografía simple del abdomen y podemos encontrar lo que son hallazgos inespecíficos como son la dilatación intestinal y un eventual mejoramiento de las aortas. Pero lo más específico que podemos encontrar es el signo de la huella de dedos o la impresión del pulgar, que este es el menos del 25%, como podemos ver en las imágenes acá. En esta y la figurita. En cuanto a la ecografía abdominal, podemos hacerlo con contraste intravenoso y el hallazgo más frecuente pues viene siendo el edema y el endurecimiento de la pared intestinal en el segmento que se encuentra comprometido. Siguiente. Y esto, pues la colonoscopía, la toma de muestras o biopsias, es el gold estándar para esta patología en sí, porque permite obtener muestras del tejido y la visualización directa de la mucosa colónica. Y se debe de realizar con mínima disonación del aire para poder prevenir las perforaciones del colon isquémico. En cuanto a los hallazgos endoscópicos, pues podemos encontrar ulceraciones, edematosas y puntos de hemorragia, pero la principal es el signo de la línea única, que es una lesión única que podemos ver y se encuentra comprometido todo el eje del gastrointestinal, como podemos ver en la imagen de ella. Y en los hallazgos histológicos directos podemos ver lo que es la congestión venosa, la hemorragia submucosa, destrucción del epitelio de la superficie, o sea de las criptas del intestino, el edema intersticial, la presencia de trombos y de infiltración por células inflamatorias, como podemos ver en las imágenes de arriba. Bien. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, como he dicho, los síntomas no son patognomónicos de esta enfermedad, entonces podemos confundirnos con una hepatitis infecciosa, ya sea por la Escherichia coli o si no es el citomegalovirus. En cuanto a las enfermedades inflamatorias intestinales también, ya que como sabemos la enfermedad inflamatoria intestinal su síntoma predominante viene siendo la diarrea con o sin sangre, la colitis pseudomembranosa por el Clostridium difficile y la diverticulitis, que tiene clínica similar, pero podemos descartarlo mediante una tomografía, porque esto va a presentar lo que son fístulas, abscesos, fenómenos inflamatorios pericolónicos. En cuanto también podemos hacer un diagnóstico diferencial con la colitis actínica o por radiación, ya como su mismo nombre indica, por antecedentes de tratamiento de radioterapia, y el cáncer de colon por medio de la histología, y también por lesiones por aire. En cuanto al tratamiento, puede ser, como he dicho, se puede clasificar en tanto oclusivas y no oclusivas. En las causas oclusivas, pues el manejo es conservador. Se va a necesitar el reposo intestinal y fluidos intravenosos. También hay que suspender si es que este posee los agentes, vasoconstrictores, medicamentos. Y también si es que tiene signos de irio, pues hay que colocar lo que es una zona nasogástrica. También se debe restringir cualquier ingesta por vía oral y seguidamente se iniciará con una dieta líquida con nutrición parenteral total para reducir los requerimientos intestinales del oxígeno. Si es que también hay que darle antibióticos de amplio espectro para evitar una translocación bacteriana, porque sabemos que a nivel intestino hay diferentes bacterias como la Escherichia coli, y entonces podemos darle como son las cefalosporinas de tercera generación más metronidazol. No hay que darle terapia trombótica porque dije que las causas no oclusivas son más frecuentes que las oclusivas, y una monitorización continua en cuanto al hemograma, las hemoglobinas, el lactato, entre otros. Y si es que hayamos hecho este manejo conservador de las causas no oclusivas y a pesar de eso sigue con los síntomas, malestares o empeora, pues entonces también hay que hacer un manejo quirúrgico tanto de las oclusivas como no oclusivas. Pero en las oclusivas posteriormente se hace ese tratamiento y en las no oclusivas, como dije, pues se tendrá que realizar otra vez una colonoscopía o una angiotomografía para poder con la finalidad de poder evaluar los estados, el estado de los vasos mesentéricos, la gravedad del grado de enfermedad y
y descartar lo que son los signos de gangrena, que es el muerto. También hay que sospechar de un infarto de colon si es que en el examen físico presenta lo que es irritación peritoneal, fiebre, sangrado incontrolable o helio. Y ahí hay que utilizar lo que es la parotomía urgente y la extirpación del tejido necrótico. Y el procedimiento quirúrgico que se utiliza en esta tiene que ser la parotomía total o subtotal, o tiene la microtomía derecha o parotomía segmentaria. Siguiente. Y el siguiente, pues este es un algoritmo para el diagnóstico, pues si tiene la clínica, si se encuentra lo que le hayamos hecho el reposo intestinal, fluidos intravenosos, antibióticos, etc. Y a pesar de eso, tiene una evolución desfavorable, con fiebre, leucocitosis, o si no, la diarrea persiste o el sangrado por más de 2 semanas, pues se le realiza lo que es una laparotomía por resección del intestino isquémico. Pero y si hay una mejoría o estabilidad clínica, pues hay que repetir la colonoscopía 1 a 2 días, y si esto se encuentra ya una resolución de las lesiones, porque ya no se hace nada, pero si persisten las lesiones mucosas y se encuentra sintomático, pues hay que mantener la observación, y si es que se encuentra sintomático con varias semanas o una evolución a estenosis, pues hay que evaluar lo que es la resección económica. Siguiente. Y estas son las conclusiones. Bueno, la trombosis venosa mesentérica es una condición en la cual se forma un coágulo de sangre en una de las venas del intestino. Esta condición puede causar obstrucción del flujo sanguíneo, lo que puede llevar a la muerte del tejido intestinal. La trombosis venosa mesentérica es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato para evitar complicaciones graves. La isquemia mesentérica no oclusiva se refiere a una disminución del flujo sanguíneo de vasos que llegan al intestino, tiene una obstrucción completa. Esta condición puede ser causada por diversos factores como la hipocorrupción sistémica, enfermedades inflamatorias o infecciosas. La isquemia mesentérica no oclusiva puede resultar en daño del tejido intestinal y desencadenar una serie de síntomas. Y la estenosis aterosclerótica crónica de las arterias viscerales es la causa de la mayoría de los casos de isquemia mesentérica crónica. Y esa es la biología. Eso sería todo. Gracias.